todos, queridos oyentes. Hoy hacemos un programa un poquito especial, es el primer programa de la serie, una serie de cuentos que vamos a ir grabando y colgando en internet en varios formatos. Quería un poco contaros cuál es la idea de este proyecto que estamos realizando y cuáles son nuestros objetivos, quiénes somos nosotros y qué queremos conseguir un poquito. Vamos a empezar con los objetivos. Para empezar con los objetivos voy a leer algo que escribe Chaim Kramer, el fundador y el director del Instituto Breslov, que está en Jerusalén. Y comienza así. Vayabdel Elohim bein haor bein hahoshech, para separar entre la luz y la oscuridad. Esto es un versículo de la Tanaj, del Génesis número 4. El Midrash explica: la luz hace referencia a los Maasim, a los hechos, de los Sadikim, los justos. La oscuridad es una referencia a los hechos de las malas personas. En hebreo la palabra Maasim tiene un doble significado: hechos y cuentos. Con lo cual el Midrash también podría leerse como que la luz hace referencia a los cuentos de los buenos, mientras que la oscuridad hace referencia a los cuentos de las personas malas. En la enseñanza del Midrash hay una gran diferencia, y esta diferencia es tan grande como el día y la noche, pero no solo en sus hechos, sino también en sus cuentos y en su historia. Los sabios hebreos sabían que el exilio del pueblo hebreo llegaría, y que todo él caería en un largo y profundo letargo. Y ocurrió que el sol se estaba poniendo y un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que un miedo y una gran oscuridad cayó también sobre él. El sueño, el miedo y la oscuridad son visiones de los 4 exilios. La caída está simbólicamente representada con la idea del sueño. Y hoy en día hay muchos que han caído en un profundo sueño. Algunos creen que sirven a Hashem, pero en realidad están durmiendo. Los años van pasando. ¿Y qué hacen ellos? Hay otros que se encuentran tan profundamente dormidos que ni siquiera saben que están dormidos. Dice el rabí Nachman de Breslov: la única forma de despertar a la gente es a través de los cuentos, a través de las historias. La Torá es una luz muy fuerte que puede iluminar la más densa de las negruras. Pero al igual que una persona que no ha sido expuesta a la luz durante mucho tiempo no debe exponerse de repente al sol, igual alguien que no tiene ningún conocimiento de la Torá solo puede ser expuesto a ella a través de una cortina que cubre la intensidad de su luz. Y esta cortina son los cuentos. Estas historias son una entrada que es accesible a aquellos que están infinitamente lejos de Dios. El principal objetivo de este programa es utilizar las nuevas tecnologías para recuperar la tradición de los cuentos sefarditas. Vamos a comenzar con este experimento que consta de una colección de 12 cuentos. Los cuentos están sacados de distintas fuentes, de recopilaciones que muchas veces están escritas en otro idioma, en inglés, en francés, en alemán, italiano, ladino, y los vamos a contar todos en español. Cada cuento tendrá aproximadamente entre 10 y 15 minutos de duración. Si los cuentos son más largos y la historia se considera interesante, los dividiremos en varias partes. En un intento de hacer el ejercicio un poco más multicultural, recogeremos cuentos judíos no típicamente sefarditas y también recuperaremos otros cuentos que nos parecen interesantes y que no tienen nada que ver con la tradición judía. Escogeremos cuentos de otras tradiciones, de la tradición islámica, cristiana o de otras religiones, en un intento de aprender de esta sabiduría central que ha ido pasando de generación en generación. La selección de cuentos estará basada en alguna enseñanza moral del cuento o en alguna connotación espiritual. En algunos casos, cuando el cuento lo permita, someteremos el cuento a una explicación de los símbolos según la tradición rabínica y sefardita, en un intento de llegar a una sabiduría un poco oculta que se encuentra detrás del cuento.
Aunque es difícil en algunos casos saber el origen del cuento, intentaremos ser lo más fidedignos a la fuente. Y cuando sea posible, la citaremos. Mucho más cuidado tendremos en el caso de las interpretaciones rabínicas. En cualquier caso, daremos fiel nota del libro de donde hemos sacado la interpretación o de la clase donde ha sido idea de referencia para aquella interpretación. Volviendo a lo anterior, siempre vamos a contar cuentos que son hebreos, para hebreos, pero la definición del hebreo que vamos a utilizar no es precisamente la definición halágica, ni sionista, ni la del Estado de Israel, aunque sí hay una antigua definición usada por la tradición. En este caso, yo oí la definición de hebreo de una clase dada por el rabí Natán López Cardoso y la leí en algunos libros de Frederick Weinreb. La explicación de la definición de quién es un hebreo dice así, de esta manera. La primera vez que aparece la palabra hebreo en la Biblia hace referencia a Abraham, en el Génesis, en el capítulo 14, versículo 13. Y vino Abraham el hebreo. Unos versículos antes, Abraham le había pedido a su sobrino Lot separarse de él, pues los pastores de ambos se estaban peleando. Y Abraham le da a elegir a Lot para separarse a un lado de la orilla del río y él se va a la otra. Lot, el río que lo separa es el río Jordán. El lado que Lot no había querido es el lado que escoge Abraham y se va a la tierra de Canaán, la que hoy en día forma el estado donde se encuentra Israel. A partir de ese momento, a Abraham se le conoce como el Ibrit, el hebreo, aquel que está en el otro lado del río. Abraham tenía 48 años cuando se construye la Torre de Babel. En aquel momento era Nimrod el que dominaba todo el mundo conocido. La Torre de Babel fue mandada a construir por el rey Nimrod, el cual intentó destruir a Abraham de todas las maneras posibles. El Midrash dice que la Torre de Babel se construyó con dos caminos. Había dos cuestas por las que subían los obreros. Por una rampa subían, soltaban los ladrillos y por la otra bajaban. Ahora bien, el Midrash dice que si se caían los ladrillos, la obra se paraba completamente y todo el mundo hacía un funeral por la pérdida de estos ladrillos. Pero si ocurría que se caía una persona y esta persona moría, nadie se paraba. Esto expresaba el materialismo que surgía la generación de Nimrod. Abraham se opone a este materialismo radical, al intento de usar las fuerzas de la naturaleza para luchar contra las fuerzas espirituales. Abraham protesta ante Nimrod. Protesta porque él es un hebreo, uno del otro lado, un hibrid. El primero, y tiene conciencia espiritual de que el resto del mundo no tenía. Según nuestra tradición, Dios hizo el mundo para él, para los que son como él, para los que son del otro lado. Por tanto, para nosotros, para este programa, los hebreos son las personas con conciencia espiritual, con conciencia del otro lado. ¿Quién realiza este programa? Bueno, quiero presentarme ante vosotros. Yo soy Juanjo Ventura. Normalmente soy la voz que escucháis. Además, tenemos un equipo de personas que nos ayudan a realizar los cuentos. Muchas de ellas iréis viendo poco a poco sus voces. La inmensa mayoría somos descendientes de Anusim. Si queréis saber más de nosotros, podéis ver las entrevistas y la información que hay en nuestra página web, en la sección ¿Quiénes somos? Podéis visitarnos en www.puebloraro.com. Especialmente quiero dar las gracias a Shirel Méndez. Ella se encarga muchas veces de hacer la traducción de los cuentos. También la escucharéis algunas veces en la lectura de los mismos. Y bueno, pues si a alguno de vosotros os apetece
que hagamos un programa con un cuento antiguo sefardita que tengáis por ahí de tradición familiar, os estamos invitando a que os pongáis en contacto con nosotros. Mandarnos un email a cuentosdeunpuebloraro@gmail.com. Os agradecemos si os suscribís al programa, sobre todo en la sesión de YouTube, ya que así nosotros ganamos mucha visibilidad y nuestro trabajo puede llegar a muchas más personas. Por otra parte, también tenemos una página en Facebook. Podéis encontrarnos. La mejor manera de que nos encontréis en todas las redes sociales es que nos visitáis en la página web. Ya os he dicho, www.puebloraro.com. Si tenéis sugerencias o queréis hacernos llegar a cualquier cosa, nos encantaría que os pusieseis en contacto con nosotros. Y bueno, pues también podéis hacernos comentarios debajo justo del vídeo de YouTube. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que volváis mucho a esta serie de cuentos. Un cordial saludo y me despido ya. Hasta el próximo episodio. Como ya va siendo habitual, volvemos a poner el libro en su posición correcta y lo dejamos preparado para la próxima vez que quieras venir a visitarnos y a escuchar nuevamente un cuento. Ya sabes que si te ha gustado, te agradecemos si te suscribes aquí en la parte superior de la pantalla. Y si quieres puedes ver otro cuento aquí debajo. Muchas gracias y hasta la próxima.